Muy buenos días, sean bienvenidos al webinar Hidráulica aplicada en Rice Boring. Esta es una sesión para que Tumi Rice Boring, una empresa peruana, dé a conocer la tecnología en materia de la exposición. Tumi Rice Boring es una empresa especializada en servicio y elaboración de máquinas Rice Boring para los sectores mineros, hidroeléctricos y de ingeniería civil que cuentan con muchos años en el rubro, los cuales avalan su experiencia y cuidado por la seguridad de sus trabajadores. El expositor es el señor Manuel Caro, gerente comercial de Tumi Rice Boring. Cuentan con más de 28 años de experiencia, con especial enfoque en mantenimiento de maquinaria pesada y rice boring, de los cuales 19 años ha trabajado en Tumi y junto a diferentes unidades mineras en el Perú y Latinoamérica, como Chile, Nicaragua, Colombia, Brasil, entre otros. Muy bien, estamos listos para empezar. Doy el pase al señor Manuel Caro. Adelante, por favor, lo estamos escuchando. Muy Recording in buenos días. progress. Muy buenos días a todos los presentes. Muchas gracias por su tiempo. Gracias por la oportunidad de poder dar a conocer un poco más de la empresa en la cual laboro bastantes años ya, como lo mencionaron. Espero que todos estén bien, a pesar del momento actual que atravesamos. Deseo lo mejor a cada uno de ustedes. Y bueno, espero con esta breve presentación poder aportar algo en el conocimiento que uno tiene y con mucho gusto al final absorber algunas preguntas que se puedan generar durante la discusión de estas. Bueno, primeramente un breve resumen de Tumi, qué somos, ¿no? Cómo estamos en la actualidad. Tumi es una empresa peruana, como lo mencionaron ya, que inició operaciones en el Perú el año 98 como una empresa que brinda el servicio de perforación de chimeneas verticales. De ahí empezamos a trabajar en Yauliacu, en Glenco, con un par de máquinas, fuimos creciendo de a poco. Y en el 2005 hubo un desafío para hacer una chimenea de gran diámetro, de 5 metros en Chile, y esta cabeza se construye acá en el Perú. Se hace bajo la dirección de personal técnico de Tumi, se fabrica y se lleva a Chile a trabajar esta cabeza, ¿no? En el 2005, como empresa, ya decidimos comprar un taller propio de más de 1.500 metros, ubicado en el centro de Lima, cercado de Lima, ¿no? En ese mismo taller, en el 2007, se empieza a fabricar en el Perú la primera máquina, ¿no? Stu Bladner, el CEO, el dueño de esta empresa, es el que ha fabricado máquinas por mucho más tiempo. O sea, si bien es cierto, Tumi tiene 20 años de experiencia, o ya más de 20, el señor Stu tiene más de 40 años trabajando en el tema de Riceboard y también en la fabricación de estas máquinas. Pero la primera máquina fabricada en el Perú es una 400 que se vende a Minera Aguilar, ¿no? En Argentina, y en 2010, a solicitud de una empresa australiana, se fabrica una máquina 450. Es la primera máquina que realizamos que perfora en ambos sentidos, hacia arriba y hacia abajo. Es una máquina que hacia arriba podía ser 75 centímetros, puede hacer, y hacia abajo 2 metros 10, como una 400. Esta máquina, el problema, digamos, es por sus dimensiones, es bastante grande, ¿no? Como casi todas las máquinas que tienen que perforar de manera positiva, es bastante complicado hacerlas reducidas. En este caso igual es una máquina bastante grande para perforar un diámetro reducido, por lo cual no se hizo más de estas máquinas, se hizo solamente una. La misma empresa, en 2012, nos solicita fabricar una máquina SBM 800, una máquina con capacidad de hacer hasta 6 metros de diámetro y 1.000 metros de longitud. En 2013 fabricamos la primera máquina autotransportable con control remoto de operación a 17 metros de distancia. Esta maquinita fue, digamos, algo muy, muy útil para la minería, para nosotros también, porque optimizamos bastante tiempo en lo que es la perforación de chimeneas verticales, sobre todo los slots. Por eso que la máquina es SR, porque es diseñada para slot races, ¿no? En 2014 ya fabricamos una cabeza 14 pies de diámetro para un proyecto específico en una minera, pero que al final no se realiza, pero sí lo utilizamos en un proyecto hidroeléctrico que requerían justo ese diámetro. Una chimenea de 300 metros,
y 14 pies de diámetro. Se hizo con bastante éxito, no tuvimos problemas de desviación, ni tampoco problemas de perforación rimado. El proyecto se acabó dentro del cronograma, sin ningún problema. En 2018 ya inauguramos la planta de Lurí, en la cual estamos ahora trabajando ya. Una planta que tiene más de 30.000 metros cuadrados como área y más de 5.000 metros como nave para fabricación y mantenimiento de maquinarias. En esta planta ya se fabrica la máquina SDM 700 SR, también a solicitud de un cliente, porque quería utilizar la máquina 400 en un proyecto, pero la 400 tiene capacidad de 7 pies de diámetro, y en este proyecto querían hacer 10 pies de diámetro, pero querían una máquina 700 por la versatilidad que tienen estos equipos y también por la seguridad. Estos equipos exponen mucho menos al trabajador al riesgo normal que se tiene otras máquinas. En el 2020, que no está aquí, fabricamos una máquina 400 ya en una versión mejorada, con varias aplicaciones que en el tema de hidráulica justo lo vamos a tocar, ¿no? Y este año, el 2021, sacamos una máquina 800 XP, digamos, con mayor potencia de arrimado para poder realizar chimeneas hasta de 7.2 diámetros. Esta hace 6, pero la otra máquina ya hace 7.2 y puede llegar igual a 1.000 metros. La máquina 21X, que ya se terminó de fabricar y se va a entregar a un cliente, es una máquina de perforación netamente positiva. Esta máquina sí es compacta en comparación con la 450, es mucho más pequeña, ¿no? Y a diferencia de las otras máquinas, puede perforar, digamos, en lateral, 45 grados, izquierda o derecha, como también frontal, pues, para la máquina. Es algo que se ha fabricado prácticamente a solicitud o requerimiento de un cliente, porque estos equipos, por lo general, en su mayoría, no bajan de 30 grados. O sea, de la vertical a 30 grados no perforan. Pero este equipo sí va a poder perforar hasta los 45 grados, porque es el requerimiento de este proyecto. Bueno, es un breve resumen de lo que hacemos en la empresa hasta la fecha y seguimos trabajando en mejorar. Como podrán ver en esta línea de tiempo, empezamos fabricando las máquinas estacionarias, haciendo máquinas más potentes, máquinas autotransportables, ¿no? Y seguimos trabajando para, digamos, dar el mejor producto al cliente y el mejor servicio también en el caso de realizar las chimeneas verticales. ¿Sí? Bueno, en lo que es hidráulica, un breve repaso, creo que la mayoría de técnicos sabemos ya el principio de dónde viene la hidráulica, ¿no? Es un fluido que nos sirve a nosotros en la parte ya mecánica para poder desplazar ciertos componentes o darle movimiento. Dentro de ellos tenemos que separar los dos fluidos, los compresibles y los incompresibles, ¿no? Los compresibles, tenemos a todos aquellos que son gases, ¿no? Que se pueden llenar en un balón, como vemos en la izquierda, el nitrógeno, no hay distintos gases más que se pueden comprimir. Mientras que los incompresibles tenemos a los aceites o agua, o los líquidos en este caso, pero nosotros vamos a trabajar con lo que son aceites, ¿no? Algo que de repente se trata como incompresible, pero es importante resaltar que sí, si uno quiere hacer dimensionamientos precisos sobre un esquema hidráulico, es muy importante saber de que el aceite sí es compresible en sí. Se llama como incompresible, pero es compresible mínimamente. Si tú deseas hacer un equipo de una longitud que supera un pie, el aceite se puede comprimir hasta 0.6% en cada pie. Entonces es importante saber eso en un diseño de un equipo, digamos, ¿no? Pero no es, digamos, fundamental en un equipo de desplazamientos no finos de repente, ¿no? ¿Sí? Y nuestro tema va a ser sobre el tema de hidráulica, más que hidráulica, porque la hidráulica es genérica, trata a todos los fluidos, digamos, en movimiento, o presas o represas, ¿no? Hidroeléctricas. Pero la hidráulica vamos a hablar netamente de lo que trabaja en aceite, porque con ello vamos a hacer la transmisión de fuerzas, movimientos mediante fluidos, los cuales van a ser sometidos a presión para generar ya el torque o la tensión que necesitamos como
máquinas o como equipos para poder trabajar. Algunas aplicaciones genéricas que se utilizan en hidráulica, y la hidráulica en sí es muy antigua, desde los egipcios, como vemos aquí una jeringa, es hidráulica, ya utilizaban ellos para hacer ciertos drenajes, ¿no? Una simple gata que todos utilizamos al tener un vehículo, sabemos que es hidráulica. Si nos vamos a laboratorios, clínicas, donde hay camas hidráulicas o electrohidráulicas, también. Pero también conocemos todos una prensa, en este caso me llamó mucho la atención buscando información, una prensa que tiene la capacidad de comprimir 50.000 toneladas, ¿no? Es un montón, y que solamente la modificación de esta prensa, perdón, superó los 100 millones de dólares. Una prensa bastante gigante. Otras aplicaciones, todos estos equipos móviles de minería, ¿no? Para perforación, transporte, acarreo, limpieza, ¿no? Y bueno, aquí coloqué un equipo de tuning que también es parte de los equipos que trabajan con componentes hidráulicos. Todos los componentes hidráulicos en sí tienen que estar normados por una organización internacional, la ISO, ¿no? Las cuales nos van a dar ciertas gamas de extensión, gráficos, diámetros, y todo es estandarizado, no es que una empresa tenga sus símbolos porque quiera ponerlos de alguna u otra manera. Son estandarizados y simplemente uno se acoge a ellos y hace el ensamblaje o la distribución según corresponda. Empezamos con un bastante simple, pero hay variabilidad. En un esquema hidráulico, cualquiera de los 4 componentes que vemos, básicamente son tanques que se pueden representar en el sistema hidráulico. Físicamente, nosotros podemos visualizar aquí a la derecha un tanque que está en proceso de ensamblaje, ¿no? De aquí, un tanque de desplazamiento el tanque de almacenamiento de aceite de una máquina autotransportable, una 400. Y aquí tenemos un tanque hidráulico de una máquina estacionaria. Ambos, su funcionamiento simplemente es almacenar el aceite y dentro de él tienen filtros magnéticos para atrapar ciertas impurezas, ¿no? Como también un respiradero, en el caso de ese respiradero o caso que tenga que ser presurizado, también llevan un elemento de presurización. En lo que son líneas de transporte, por lo general solamente hay una línea continua, que es la línea principal que siempre se va a esquematizar, y una línea puntiaguda que va a marcar de repente un circuito de pilotaje o encerrar un bloque de ciertos componentes hidráulicos. La unión tiene que estar por un punto tiene que ser, ya sean de 4 líneas o 3 líneas, como vemos en el ejemplo inferior. Aquí, por ejemplo, es una de 3, ¿no? O sea, estaría representándose a esta unión hidráulicamente, se estaría representando. Significa que llega una línea y se junta con 2. Si llegara una cuarta línea por este extremo, tendremos que usar este esquema. Pero este esquema que no tiene un punto no significa que haya una unión, simplemente es un cruce que es posible que una manguera esté atravesando, pues en el esquema de dibujo, no necesariamente físicamente va a atravesar. Por ejemplo, esta manguera que está atrás no se representa en el esquema que está atrás, sino ya es en la distribución hidráulica, ¿no? De lo que son ya componentes de bombas hidráulicas, nosotros utilizamos prácticamente estas bombas. Existen infinidad, pero yo estoy colocando las bombas que utilizamos nosotros. Bombas unidireccionales de caudal fijo, que son bombas para el desplazamiento rápido de la perforadora para que suba y baje, digamos, ¿no? Así como también el tema de movimientos auxiliares, que es para el brazo funcionador, las llaves automáticas, es la otra bomba en la que trabaja aquí, ¿no? La bomba unidireccional de caudal variable es una bomba instalada solo en la máquina que es autotransportable para el desplazamiento de los motores que van a mover el crawler. Esto no va en una máquina estacionaria, solamente en las máquinas móviles. La bomba bidireccional de caudal fijo
es una bomba de pistones, ¿no? La cual sirve para, digamos, ya el desplazamiento lento, pero con presión. En este caso, para realizar la perforación primada, ¿no? Es una bomba de bajo caudal, pero de alta presión. Y la bomba bidireccional de caudal variable es una bomba que sirve para el control de la rotación. Con esta bomba nosotros podemos dar más o menos giro al circuito hidráulico netamente de rotación. Es un circuito cerrado que trabaja esta bomba con 1 o 2 motores, dependiendo del modelo de la máquina. Justamente al final vamos a ver un par de planos en la cual vamos a ver el esquema con una bomba, perdón, con un motor y con 2 motores, cómo se ensambla, ¿no? En cuanto a motores de accionamiento principales, tenemos un motor eléctrico que va a variar igual dependiendo de la capacidad de los equipos. Más pequeño puede llegar a ser de 100 HP para una máquina 300, dependiendo de la capacidad del equipo que se requiera, o 150 HP. Y de ahí pasamos a 200, 300, 400 HP en potencia de motor para la máquina más grande. Y el motor de combustión interna solo va igual en las máquinas autotransportables para el desplazamiento. De momento utilizamos los tipos de motores, el Deutz alemán y el Volvo para la máquina grande. Ya en cuanto a motores, tenemos motores unidireccionales de caudal fijo, que también se usa solo en la máquina autotransportable para el tema de refrigeración del aceite, y un motor de giro ilimitado en ambos sentidos. Esto se utiliza opcionalmente cuando quieras reemplazar movimientos en el brazo posicionador de tuberías, que básicamente lo estamos usando ahora en la 21X. Tenemos el motor bidireccional de caudal fijo, ¿no? El cual se puede utilizar uno o dos, ¿no? Y es fijo, no tiene caudal variable, pero les comentaba que hicimos una mejora en el 2020, una máquina 400 se le instaló un motor como el que vemos aquí, el cual nos ayuda a tener un mejor control de velocidad de rotación. Adicionalmente a esto nos ayuda a eliminar un planetario de transmisión, porque esta bomba necesita un reductor de engranajes, un planetario, después de eso necesita un cambio de velocidad y de ahí pasa al planetario secundario. En cambio, con este motor se ha anulado este motor, digamos, y se ha anulado una transmisión, lo cual hace que el equipo tenga menos mantenimiento por esa parte principal que se le va anulando un engranaje, ¿no? Entonces, ya en lo que son componentes hidráulicos de filtrado, tenemos los externos, ¿no? Que podemos visualizar aquí con una máquina 700, que son por lo general filtros en tándem, las cuales llevan todos un vacuómetro para indicar el estado del filtro. Es importante aquí tener cuidado de que los filtros por lo general, cuando son así en tándem, tienen una válvula de bypass en el centro. Si este filtro se llega a saturar, va a empezar a marcar rojo. Entonces, si uno no reemplaza los filtros, ¿qué va a ocurrir? La válvula se va a abrir y no va a bypassear el aceite, ¿no? Si nosotros vemos este filtro, por ejemplo, este filtro por lo general no tiene, pero en sí habría que dibujar unas líneas continuas aquí, ¿no? Con una check. Con una check que evite que el aceite regrese hacia allá, ¿no? Entonces, una check que va a evitar, ¿no? Con resorte aquí, digamos que el aceite regrese. Pero cuando este filtro se satura y ya no deja pasar el aceite por el filtro, entonces si uno no lo reemplaza, el aceite va a empezar a irse directo por aquí. Entonces se va a pasar el aceite sucio, ya no va a ser filtrado. Es importante enfocarse en este vacúometro, en este manómetro, que siempre esté en verde, siempre, ¿no? Si ya va cambiando, hay que inmediatamente reemplazar. Estos filtros no son caros, pero te pueden proteger muchísimo y ahorrar bastante en lo que es el sistema de mantenimiento. Sabemos que la mayoría de componentes hidráulicos, más del 90% se dañan, perdón, no,
Más del 70% de daños en un sistema hidráulico son por contaminación. Puede ser externa, ¿no? O puede ser interna, desgaste de algunos componentes. Si esos componentes regresan al tanque, se van a la bomba, van a empezar a dañar todo un circuito. Es importantísimo estos filtros que están al retorno, revisarlos constantemente y darle mantenimiento, ¿no? Luego tenemos filtros que son ya de presión, que están en esta máquina en la estacionaria, perdón, en la móvil, en la 400, 700. No son filtros que igual tienen un manómetro de visualización, pero van dentro del tanque, ¿no? Hay que sacarlos. No son como estos que están visualmente fuera, que se puedan retirar con mayor facilidad. Pero igual es importante, en ambos casos, verificar que el manómetro que indica el estado del aceite, o el vacúometro en este caso, esté en verde siempre. Bueno, luego tenemos los intercambiadores de calor, que son los filtros, perdón, los enfriadores, ¿no? Que normalmente existe el enfriador de aceite mediante agua, ingresa agua por un punto, refrigera y se va por el otro, ¿no? El aceite, por lo general, ingresa por estos puntos. Ese es su funcionamiento, pero también tenemos enfriadores que son accionados con un motor hidráulico, el cual va a ventilar mediante un aspa y va a hacer que el aceite también se enfríe, ¿no? Esto básicamente para el transporte de la máquina, porque en transporte no tienes conectada el agua, ¿no? Entonces, este enfriador, el cuidado que se debe tener con este particularmente es cuando se trabaja a temperaturas bajas. En temperaturas bajas, digamos, el agua se congela. Si el agua llega a congelarse dentro de los tubos que van de cobre en el interior, se tienden a expandir. Y al expandirse, estos tubos se revientan y se contamina todo el aceite hidráulico. Lo importante, si vamos a trabajar en sitios de baja temperatura, es que estén bien cubiertos, o en lo preferible, todos estos tienen un tapón de drenaje, en la parte inferior o en la parte lateral o en la parte posterior. Es importante ubicar el punto de drenaje y drenar todo el agua posible, cosa que así no se pueda reventar este. Luego tenemos manómetros que sí es necesario en todo componente hidráulico, como vemos aquí, ¿no? Y podemos tener gamas de 0 a 1000 o a 0 a 5000 o 6000 PSI. Ya, pero los equipos últimos ya se convierten en algo digital. Aquí en este panel digital podemos ver todas las presiones que antes no leíamos en manómetros en el panel de control. Pero también se tienen manómetros aún en las unidades hidráulicas para poder verificar la presión allá y la presión aquí en el panel, cómo está haciendo la lectura, ¿no? Las válvulas de cierre, por lo general, son válvulas de bola o de compuerta que sirven para permitir el flujo del aceite hidráulico. En lo que son cilindros, hay una variedad infinita de cilindros, pero en nuestro caso solamente vamos a enfocarnos en el cilindro de doble efecto, porque ese es el cilindro que trabajamos, aunque ahora en la 21X ya tenemos un cilindro telescópico, ¿no? El cilindro de simple efecto en nuestro caso no aplica, porque necesitas presión o peso o una presión, un resorte, algo que lo haga regresar. Por lo general esto se utiliza bastante en las prensas, que solamente tienen una línea de bombeo más no de retorno, porque retorna por un resorte o por peso, ¿no? En nuestra máquina sí necesitamos que tenga ambas líneas, porque vas a hacer una línea de empuje y una línea de retorno. Siempre va a existir este cilindro, si visualizamos, tiene la parte superior, que vendría a ser esta parte, ¿no? Un ingreso, y la parte inferior igual, ¿no? Entonces nuestros cilindros son en tándem, y este paquete en tándem hace que el equipo trabaje en un espacio más reducido. Primero salen los cilindros pequeños, una vez que terminen su carrera los pequeños, sale el grande, para terminar la carrera final de toda la máquina. Telescopios, como le digo, recién se está aplicando en una de las máquinas nuestras, porque son cilindros que tienen, igual, compactos, que tienen mayor longitud de salida, y cilindros con amortiguación ajustable, son cilindros por lo general que van a requerir de frenar antes de llegar a la base, al fondo, para no dañar, digamos, la parte. En nuestro caso, que sepa, no estamos aplicando eso, pero como conocimiento. En lo que son válvulas direccionales, por lo general se clasifican por dos partes, ¿no? Por las vías, cuántas vías tiene,
y cuántas posiciones tiene. Entonces, las vías, como son las líneas que van a entrar o salir, ¿no? Y las posiciones son los cuadraditos que vamos a tener. En este caso podemos tener 1, 2 o 3, ¿no? Y aquí algunos ejemplos de que esta válvula, por ejemplo, es de 2 vías, ¿no? Y 2 posiciones. Aquí lo que significa que si yo desplazo esta línea, hacia el otro lado aquí debe haber una flecha, voy a tener 2 posiciones. Una posición cuando esta flecha me indique el movimiento aquí y otra cerrada, ¿no? Dos posiciones, tres vías y 2 posiciones, significa que hay una alineación de 4 vías y 2 posiciones, de 4 vías y 3 posiciones también. Nosotros por lo general trabajamos más con esta válvula y con esta. Son estas dos las que más usamos nosotros como componentes hidráulicos dentro de las máquinas. El accionamiento existen diversos, el manual, una palanca, pulsador, pues un botón, perdón, el manual que puede ser una especie de push, el pulsador, la palanca que necesariamente es un manubrio, el pedal, en caso de aceleradores hidráulicos, ¿no? Frenos, de llave, de enclavamiento, resorte, ¿no? De rodillo y de solenoide. Nosotros básicamente vamos a estar con esto de solenoide o palanca, el pedal para el acelerador, no, el acelerador igual es ajustable, no es de pedal, pero de pilotaje, ¿no? O pilotaje con válvula. Son los componentes que más vamos a usar en estos equipos. Aquí vemos algunas válvulas limitadoras de presión o reguladoras de caudal. Válvulas que nos permiten proteger el circuito hidráulico. Estas válvulas pueden ser de mando directo o indirecto. Para el mando directo, por lo general, si se dan cuenta, no hay una línea como aquí. Esta línea significa que hay una presión externa que viene a dominar el circuito hidráulico. En este caso no, es directo, es un resorte, directamente está accionando para que el circuito se aperture sobre una cierta presión regulada. La recomendación en este caso de válvulas siempre es no tenerlas abiertas, no al 100% cerradas, porque todas estas válvulas trabajan con un resorte posterior. Si uno empuja todo el tornillo, no va a haber carrera que libere la presión. Por lo tanto, si en un circuito hidráulico no tienes un punto de liberación, el circuito hidráulico va a buscar qué componente está más débil y dañarlo, porque como veíamos al inicio, los fluidos hidráulicos no son compresibles. Por si no se pueden comprimir, es imposible que el aceite se quede quieto, va a querer salir por cualquier punto. Y aquí en cualquier componente hidráulico y algunos equipos, por experiencia, he visto, no aquí inmediatamente, pero otros equipos, que a veces el mecánico, cuando ve que no tiene presión o ve que el equipo está lento, simplemente cierra la válvula en su totalidad. Y no se debe hacer eso, porque si el equipo está fallando es porque de repente la bomba o el actuador esté fallando, no necesariamente la válvula. La válvula no se debe tocar, es un componente que no se debe estar ajustando y aflojando constantemente. A diferencia de la válvula de estrangulamiento, que sí, es una válvula que sí te sirve justamente para dar mayor o menor presión, porque esta es de pilotaje, por lo general va a ir a un punto en el cual vas a gobernar de repente esta válvula o un componente y vas a dar más o menos presión. Y la válvula reguladora de caudal es porque tú necesitas darle cierta velocidad a un componente o necesitas distribuir en este mismo bloque. Llega un caudal, por decirte, de 40 galones y tú necesitas que un componente trabaje con 20 y el otro trabaje con 15. Tú puedes hacer esa distribución en ciertos componentes. Y eso es importante porque no todos los componentes necesitas que se muevan a la misma velocidad. Pero si tú tienes 40 galones por minuto, se te van a mover a la misma velocidad todos. Entonces, la forma de controlar es con una válvula que regule el caudal hacia el punto que deseas comunicar. Otros componentes complementarios son como el termómetro para medir la temperatura del aceite. Y aquí es muy importante, el aceite no debe trabajar totalmente frío porque necesita tomar temperatura. Uno por lo general debe llegar a arrancar el equipo y esperar unos minutos que el aceite entre en circulación, que empiece a circular un poco y tome temperatura de trabajo, ¿no? Y con más razón si estás en situaciones o equipos que trabajen a temperaturas bajas, ¿no?
Y eso es lo normal en nuestra minería, todos los equipos están sobre los 4000, es frío. Dentro de minas sí encuentras de repente cámaras que hace calor también, ¿no? Pero igual siempre es bueno dejar que el equipo trabaje unos minutos hasta que veas que la temperatura al menos ya haya subido un poco. Y ahí empiezas a trabajar los componentes, ¿no? Nosotros en los equipos tenemos instalados estos termómetros que a la vez te sirven también de visores de nivel, ¿no? Puedes medir en cuánto está el aceite. Siempre es importante trabajar sobre la mitad, nunca en la parte inferior, porque si tú estás en la parte inferior y cuando el equipo sube con los cilindros, por ejemplo, y tiene mayor área, es posible que llegues a trabajar debajo del nivel. Siempre es importante tener sobre la mitad. Ahora, full tampoco es bueno tenerlo. Siempre en los 3/4 hay un nivel ahí que te indique el óptimo para trabajar. Es muy importante. El visor de caudalímetro, a diferencia del distribuidor de caudalímetro regulador, esto solamente sirve para visualizar, el otro sirve para regular, para controlar. Aquí tú ves cuánto de caudal está circulando de un punto al otro, ¿no? Y en cuanto a acumuladores, podemos tener un mismo símbolo, pero físicamente existen varios tipos. Nosotros básicamente utilizamos el de vejiga, porque el otro es de pistón, el de vejiga. Aquí de entrada el nitrógeno, y esto sirve para cierto componente hidráulico, cierto actuador, en este caso los cilindros, se mantengan siempre en la posición de presión o salida para que esté sujetando a las tuberías en todo momento. Entonces, se puede ir el circuito hidráulico, se puede cortar la señal, pero esta línea va a hacer que siempre el cilindro esté presionado. Y eso es por un tema de seguridad, para evitar que se suelte un poco y la tubería se caiga y cause lesiones. De este componente sí llevamos en todos los cilindros que requerimos que estén, digamos, trabajando presionados. En las máquinas móviles existen más acumuladores que en las máquinas estacionarias. Las estacionarias solamente tienen el acumulador para el pipe positioner, para el clamp, la gran para las tuberías, pero ya en las SR sí tienen más actores porque necesitamos que los cilindros también tengan presión, ciertos cilindros que trabajan. Y un punto que es el respiradero o presurizador en algunos casos. Es muy importante también verificar que este componente trabaje, porque todo circuito hidráulico necesita, para darle facilidad de trabajo a las bombas, estar presurizado. Muchas veces puede dejar de trabajar esto porque le entró suciedad o porque se golpeó, se dañó. Entonces el aceite va a estar en reposo, no va a estar presurizado. Y lo importante es siempre tener una pequeña presurización en el tanque para darle facilidad de succión a las bombas. Caso contrario, las bombas sufren y pueden llegar a cavitar. Una bomba que cavita se daña interiormente y esas picaduras que se causen en el interior del bronce que llevan entre los platos o del metal, hace que se desgaste ya el circuito hidráulico y te dañe. Es muy importante esta válvula en todo circuito hidráulico, pero muchas veces no se le da importancia, como digo, es más, a veces se retira y se deja abierto, o se le pone un tapón, que tampoco es bueno, porque si un tapón que esté totalmente sellado puede generarte más bien una especie de sifón y que no te permita succionar el aceite, ¿no? Por eso es importante también este respiradero. ¿Okay? Pero bueno, aquí podemos visualizar un esquema hidráulico de una máquina estándar, de una 700. Creo que no se nota mucho, a ver si puedo ampliar un poco. Perfecto. Pues aquí una máquina estándar es una de unas 700, podemos visualizar, y aparte del componente hidráulico, hablábamos de un circuito cerrado para la rotación, ¿no? Aquí tenemos una bomba bidireccional, ¿no?, de caudal variable, ¿no?, la cual va a interceder por dos líneas, ¿no?, para dos motores en este caso. Hay dos motores de caudal fijo. Estos motores no tienen una flecha atravesada, porque tener una flecha atravesada serían de caudal variable. Llevan un circuito interno de protección hidráulica, que en este caso no es ajustable. Si ven ustedes, no tienen una flecha dentro con la cual pueda regular. ¿Por qué? Porque si tú lo ajustas esto de aquí, como mencionaba anteriormente, puedes llegar a trabar o reventar los motores. Entonces, esto de por sí tiene una protección que no puede intervenir el hombre, son sellados. Donde sí puedes intervenir es en esta parte inferior, ¿no?, donde sí puedes regular estos válvulas.
Contamos con válvulas checks de carga, ¿no? Para poder tener también el circuito funcionando. Aquí vemos líneas que se atraviesan, como veíamos anteriormente, y estas líneas, por lo general, cuando no están conectadas, pasan de esta manera, ¿no? Pero cuando sí son conexiones que van a llevar una lectura de presión, sí se amarran, como en este caso, es un punto el que amarra, aquí hay otro punto, entonces significa que sí están amarrados, y un punto amarra las 4 líneas, ¿no? Entonces, esto es un circuito de rotación prácticamente que va a dar torque, ¿no? Para el desplazamiento, tenemos una bomba de 50 galones por minuto, ¿no? La cual va a hacer que, que los cilindros hidráulicos salgan con velocidad, se muevan rápido, ¿no? A través de una misma válvula, ¿no? Como hablábamos, una válvula de 4 vías, 3 posiciones, ¿no? Hace que o baje o suba el cilindro. Y este accionamiento es pilotado, ¿no? Aquí hay un pilotaje hidráulico que va a hacer que se mueva, porque esta válvula es bastante grande. No la podemos mover así, ¿no? Entonces, si el circuito viene por este punto, hay unas checks de protección para que las bombas no se dañen, va a llegar a este punto. Si yo muevo este bloque hacia la izquierda, ¿no? Voy a hacer que la presión de este punto se pase a esta línea. ¿Y qué va a ocurrir? Que esta línea va a empezar a mandar aceite a esta línea y voy a hacer que el cilindro, ¿no? Se extienda, salga, ¿no? Es la función de esto. Va a hacer que se extienda y aquí también va la parte inferior, va a hacer que se extienda. Si yo cambio el circuito hacia la derecha, voy a hacer que esta línea pase de frente y voy a tener el movimiento inverso. Voy a irme a la parte más de menor diámetro, de menor área, y voy a hacer que el cilindro se retraiga. ¿No? Básicamente esto, pero lo que va a hacer que estos cilindros se muevan más rápido o más lento es la válvula que yo seleccione a través de este componente. Si bien es cierto aquí está pilotado solamente la subida y la bajada, en la selección de bomba lo hago a través de otro componente, de que hay una válvula la cual tiene 4 vías igual y 3 posiciones, pero hay una línea que está bloqueada intencionalmente para que solamente trabaje una de las bombas. O sea, van a seguir trabajando las dos, pero una siempre se va a estar yendo al drenaje constantemente. Si yo no activo, si así lo dejo en esta posición que está, no va a activarse ninguna de estas por más que esta active. ¿Por qué? Porque el caudal siempre yo digo el caudal es flojo, es ocioso, por eso que los ríos nunca son rectos. Donde encuentra una resistencia, tienden a desviarse. Y lo mismo pasa con el aceite. El aceite base va a generar el caudal, esta bomba va a llegar a un punto, va a encontrar aquí un punto cerrado, no tiene dónde ir, para allá no puede ir, va a buscar dónde ir. Esta válvula le representa vencer una presión. Hay una presión preseteada, por lo tanto no va a poder ir, va a venir aquí y aquí está libre, no hay nada, ninguna restricción. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a ir al final al tanque, ¿no? Se va a ir al tanque. No hace esfuerzo. Cuando yo active esta válvula, ya sea hacia la derecha o la izquierda, voy a bloquear el punto, cualquiera de ellos. Si me voy a la derecha, estoy bloqueando el punto de aquí. Por lo tanto, esta bomba, como ya no tiene dónde irse, la otra va a seguir yéndose directo al tanque. La otra, como ya no tiene dónde ir, va a empezar a ver qué hacer. Y si no activo esta válvula, simplemente se va a ir por el tanque venciendo esta presión. Pero el circuito está amarrado de manera tal que esta válvula se activa a la derecha, esta también se va a activar. Ambos se activan en paralelo. Entonces, si activo esta, se activa la otra. Entonces, el circuito hidráulico de desplazamiento y rotación, como se ha podido explicar, es bastante simple, y lo mismo pasa con los demás circuitos digamos, de posicionamiento, los cambios de velocidad, las llaves, ¿no? El pipe positioner y el clamp. El clamp aquí logramos visualizar un acumulador, por ejemplo, ¿no? El acumulador que sirve para que estos cilindros, como les decía, constantemente estén empujando a la salida del cilindro para que esté presionada la tubería, siempre. Esa es su función de este acumulador en este equipo, ¿no? Para eso lo tenemos. Y de ahí seguimos viendo válvulas direccionales, checks, ¿no? Válvulas limitadoras de presión, ¿no?
Aquí hay una válvula de 2 vías y 2 posiciones, ¿no?, que sirven netamente para el sistema auxiliar. Aquí hay una bomba que está intermedio de las 2 bombas, la cual sirve netamente para todos los movimientos auxiliares. Llamamos llaves, llamamos cambios de velocidad. Bastante simple el circuito de un equipo nuestro, no es muy complejo. Lo hacemos justamente con la finalidad de que sea fácil el mantenimiento o la reparación en el caso de contar con estos equipos, ¿no? Si ya nos vamos a una máquina 400 SR, sí es un poco más, digamos, no complejo, pero es un poco más amplio, porque ya empezamos a ver otro tipo de bombas, otro tipo de válvulas o controles, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya separamos el motor, un motor eléctrico pequeño, para accionar netamente la bomba del equipo, digamos, de desplazamiento, la bomba auxiliar. Aquí tenemos alta y baja para el circuito hidráulico, pero para el sistema auxiliar ya instalamos otro motor pequeño, ¿no? Ya se separa. Aquí seguimos teniendo una bomba ya de otro tipo, pero una bomba igual que va a generar, pero a un solo motor. Si se dan cuenta, aquí no hay 2 motores, hay un solo motor, igual con protección interna, pero hay un solo motor, una 400, ¿no? De ahí el circuito interno aquí es bastante similar, pero donde ya empezamos a tener más cilindros hidráulicos, más componentes, ya es en este lado. Aquí vemos una válvula muy distinta a todas las válvulas, que tiene 2 líneas, una línea abajo, una línea de arriba, lo cual nos indica que esta válvula no tiene posición definida. Puede tener cualquier posición, un poco más a derecha, un poco más. Esta tiene 3 posiciones definidas, 1, 2 y 3. Esta no, puede tener un poquito más, un poquito menos. Esta es una gran finalidad de dar un poco más o menos de caudal o presión, perdón, o distribución del caudal en la bomba, ¿no? También vamos a tener aquí componentes que no vimos en el otro extremo, como son acopladores, perdón, sí, amortiguadores hidráulicos de repente, ¿no? Y este es un sistema ya de anclaje, posicionamiento mucho mayor de lo que se tenía anteriormente en la máquina estacionaria, ¿no? Y esto es lo que prácticamente logramos hacer para tener los equipos hidráulicos de perforación como los que vemos ahora en pantalla. La máquina de la izquierda es una máquina 800, la cual tiene todos los componentes similares a la de 700, sino que de mayor volumen o tamaño de repente, pero son bastante similares a una 700, ¿no? Tiene los 2 motores, un motor delante, un motor atrás, ¿no? Tiene igual el brazo posicionador, tiene la trampa, los cilindros de desplazamiento, y dentro de va a tener las mismas circuitos que una 700, pero como les vuelvo a decir, de mayor capacidad. En cuanto a la máquina SR, sí hay mayores componentes hidráulicos, como veíamos. ¿Por qué? Porque tienes que tener, de hecho, ya un circuito de traslación, una bomba y motores que van en los ejes de los rollers de las cadenas. Por ahí ya estamos partiendo con algo adicional. Aparte, esta máquina tiene mayor cantidad de cilindros para su fijación, cosa que esta se ancla por pernos en una losa, en una viga. Lo anclas, digamos, de manera mecánica, esta se ancla de manera hidráulica, por lo tanto tiene mayor cantidad de accesorios, tiene niveladores, tiene mayores componentes, ¿no? Okay. Y en esta máquina estacionaria, igual la 800 XP, ya vemos por qué es más potente, porque se ha repotenciado la parte hidráulica, tanto de desplazamiento como también en torque. Hemos aumentado la cantidad de torque y la cantidad, el área, perdón, de los cilindros para que el equipo tenga mayor presión de empuje. Y la máquina que está saliendo este año es una máquina que va a tener mucho más movimientos, como les he mostrado el plano de esta máquina, que tiene mucho más componentes hidráulicos. Y aquí vemos un cilindro, por ejemplo, el telescópico que les comentaba, que sirve básicamente para que la máquina trabaje en un espacio compacto, ¿no? Esta máquina, a diferencia de cualquier otra máquina de perforación positiva, puede trasladarse en 3,60 metros de altura sin problemas. Por lo general, las otras máquinas se requiere más altura. Una máquina, como digo, que va a poder trabajar a 45 grados de inclinación tanto a la derecha como a la izquierda. Y sí cuenta con mucho más componentes hidráulicos que inclusive la máquina 400 o 700 SR.
O sea, que hay una hidráulica básica, una hidráulica bastante simple, que ya es un poco más compleja. Aquí es más compleja en el sentido que se aplican más componentes. Necesariamente tienes una tolva hidráulica que se apertura y cierra llaves, tienes un pipe positioner que no solamente son con cilindros, sino ya con motores. Hay mucho más componentes que se puedan tener ahí, ¿no? Todo esto nos sirve para realizar las chimeneas verticales, ¿no? A 90 grados o hasta 45 grados. ¿Qué consta de estas chimeneas? Siempre de una perforación piloto y una perforación rimado. Dos procesos muy importantes. Variables que se tienen que tener cuidado en ambos casos. En la perforación piloto, principalmente es la desviación y el atrapamiento. Son dos cosas que uno tiene que tener mucho cuidado. Para controlar esto hay distintas variables que te pueden llevar a que ocurra eso, como a evitar que ocurra eso. En lo que es el rimado, el peligro más grande es que se te caiga la cabeza rimadora, ¿no? O que la carga por falta de limpieza se acumule tanto y después sople y cause accidentes en la parte inferior. Entonces, de manera genérica, es eso básicamente en lo que realmente aportamos nosotros a la minería, desarrollando este tipo de equipos con componentes hidráulicos, que todos los que se han mostrado son componentes de importación. Cilindros hidráulicos nosotros estamos fabricando como TUMI, ¿no? Pero el resto de componentes sí los importamos, válvulas, motores, bombas, ¿no? Y algunos actuadores también. El resto de estructuras, planetarios, es de fabricación propia, lo hacemos nosotros, todo. El diseño, contamos con un staff de ingenieros altamente calificados para justamente realizar estos diseños, ¿no? Mejoras constantes, adecuaciones, adaptaciones que se puedan hacer al equipo, lo hacemos en nuestros talleres aquí en TUMI. Bueno, he llegado al final. No sé si hay preguntas. Si hay preguntas, con mucho gusto las puedo responder. Okay. Sí, estimado señor Caro, vemos aquí una pregunta del señor Luis Cerda Pérez. Dice, ¿cada cuánto es recomendable realizar revisión a los acumuladores? Por lo general, hola Luis, ¿cómo estás? Gusto de tenerte por acá, Luis. Los acumuladores por lo general se revisan cada 1000 horas de trabajo, por lo general, ¿no? Hay que tener una herramienta especial de gas con manómetro, chequear y revisarlo, ¿no? Siempre no debe pasar de 1000 horas la inspección de un acumulador. Bien, no veo si hay otra pregunta. Los estabilizadores de anclaje en la máquina SR tienen amortiguadores en sus cilindros. Los estabilizadores de anclaje, sí, Luis, sí. Por lo general, para el anclaje el anclaje hidráulico, a ver, déjame regresar. Aquí es una imagen de los cilindros. Me imagino te refieres a estos cilindros de anclaje hidráulico para la parte superior, como también los anclajes hidráulicos de la parte inferior, ¿no? Estos cilindros deben de contar con, los de aquí tienen acumuladores sí o sí. Los de aquí, por el propio peso que se ejerce sobre la presión, no son necesarios de tenerlo, digamos, con acumuladores, pero los superiores sí, porque podrían tender a descender con la vibración. Mientras estos están anclados al piso, no hay manera que se retraigan, pero estos sí se pueden retraer con la vibración, con el trabajo. Entonces, para evitar justamente eso, hay acumuladores que están amarrados a la parte inferior del cilindro que permiten tenerlos prensados de manera constante, ¿no? Ok, Luis, Daniel, escucho, entiendo que hacer investigación de sodio cuesta tanto, invierte. Buena pregunta, Daniel, muchas gracias. Sí, es bastante costoso. Lamentablemente, es difícil, al menos aquí en el país, tener soporte, apoyo de entidades que te ayuden a desarrollar. Lo vamos haciendo con propios recursos, con nuestros propios recursos. No se tiene soporte o apoyo del gobierno como sí en otros países. Por ejemplo, Luis, que es de Chile, sé que ahí hay un fondo de inversión que si tú haces investigación y desarrollo puedes postular ese crédito con facilidad
y hacer investigación y desarrollo. Pero aquí es bien difícil. Puedes postular, te pueden tardar 2 años, acabas de fabricar el proyecto y aún no te lo financian, ¿no? Es lamentable. Y muchas empresas como la nuestra a veces adolecen modesta. Hay otras empresas que fabrican también y no hay un soporte, lamentablemente. Existen entidades, sí, universidades, pero el trámite es muy burocrático, muy engorroso, y como te digo, llegar a obtener la ayuda para hacer este trabajo te toma hasta 1 año o 2 años, y para esto el equipo ya está trabajando, ¿no? Es demasiado. Habría que mejorar en esa parte. Gracias por la pregunta, Luis y Daniel. No sé si alguien más tiene alguna pregunta por ahí. Manolo, cuando la cabeza rimadora está por llegar a superficie, ¿cómo se refiere a esta? Cuando es estacionaria, como esta imagen que vemos aquí, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque tienes vigas, la cual la máquina se sujeta o se afianza en la base, se retira, se amarra con cables de acero y se deja suspendida la cabeza, saca la máquina y saca luego la viga con toda la cabeza. No es ningún problema cuando las máquinas son de este tipo estacionarias. Cuando son móviles, estas máquinas, si tuvieran que arrimar una cabeza de 5 pies, tampoco vas a tener problema porque los cilindros exteriores están fuera de ese diámetro. Podría arrimar, desacoplar y sacar sin ningún problema. Pero como venimos trabajando en la actualidad a 7 pies, en los proyectos que hacemos atravesamos una viga, similar a esta, pero una sola viga, se prensa con los cilindros hidráulicos, se culmina, igual el rimado, se deja suspendida en esa viga, la cabeza rimadora con estrobos, se saca la máquina y luego se saca la cabeza rimadora. Nosotros no somos partícipes de descender la cabeza rimadora y retirarlo por el nivel inferior, por el riesgo que esto implica. Dejarlo suspendido aquí y sacarlo con un equipo es mucho más seguro para nosotros que descender y retirarlo por el piso, ¿no? Eso es lo que puedo responderte, Manolo. Gracias por la pregunta. Ok, no sé si hay alguna pregunta más. Creo que no. No. Bueno. Muchas gracias, señor Manuel Caro, por la excelente exposición y al público por acompañarnos. Damos por finalizado el webinar. Nuevamente, muchas gracias. No, gracias a usted, gracias al público y que tengan un excelente fin de semana. Un abrazo. Hasta luego.